Es una verdad que existen personas buenas en el mundo, mientras que en otra parte parece que el mal es quien reina a veces. Sin embargo, hay casos en donde por lo menos tomarías un momento para pensar si estás enfrente de una persona del todo buena o del todo mala. Hoy traigo para ustedes el caso de Pedro Rodríguez Filho, mejor conocido como Pedrinho Matador. Pedro Rodríguez Filho nace el 17 de julio del año 1954 en Santa Rita, Brasil. La vida de Pedro sería marcada con el sello del infierno, y es que tendría una familia disfuncional que definitivamente lo marcaría de por vida. Su padre golpeaba brutalmente a su madre y de manera reiterada, hasta que un día simplemente se pasó de la raya. Le dio una patada tan fuerte al vientre de la madre de Pedro que incluso provocó que Pedro naciera con un cráneo deformado. En una familia disfuncional y en un hogar de escasos recursos, a Pedro no le quedó de otra que mendigar amor. El pequeño Pedro fue creciendo y mientras iba guardando rencor y odio, dentro de él se iba cocinando algo un poco tétrico. Y es que en una oportunidad y cuando solamente tenía 13 años de edad, luego de una discusión con su propio primo, Pedro se dio cuenta que algo en él no estaba bien. La ira lo cegó a tal punto que ya tenía cierto gusto por esto. Según las palabras de algunos de los testigos de este suceso, mencionaron que a Pedro se le veía como todo su cuerpo temblaba, pero lejos de ser por el miedo, era más por esa emoción que estaba sintiendo, por ese gusto de golpear. La golpiza fue tan fuerte que simplemente Pedro decidió en un momento tomar los pies de su primo y arrastrarlo lentamente hacia lo que sería una presa de caña de azúcar. Fue en ese punto donde todos los que estaban presentes tuvieron que intervenir para evitar que aquel chico muriera. Tan solo un año después comenzaría lo que sería una racha de asesinatos por mano de Pedro. Acabó con la vida del vicepresidente de Alfenas, un pequeño municipio de Brasil, y esto justo al frente del ayuntamiento. Todo esto luego de que la víctima acusara al padre de Pedro de haber robado comida de un comedor escolar, donde este señor se desempeñaba como vigilante. Así que Pedro, sin pensarlo, al momento de ver que su padre fue despedido y al acabarse el único ingreso monetario a su casa, decidió ir y cometer este horrendo crimen. Sin embargo, luego se enteró de quién sería el verdadero ladrón de la comida y también sufrió el mismo destino. A raíz de este asesinato, Pedro decide mudarse a Sao Paulo y mientras estaba huyendo de la justicia, conoció a una mujer que definitivamente le robaría el corazón. Una chica llamada María Aparecida Olimpia, la cual era viuda de uno de los narcotraficantes más pesados en todo Brasil. Y al poco tiempo de vivir con ella, Pedro asumió todas las responsabilidades que eran del difunto. Así se convirtió en uno de los narcotraficantes más temidos en todo Brasil, incluso llegando a asesinar a cualquiera que se interpusiera en su camino. Y todo esto cuando apenas todavía era menor de edad. En este punto, Pedro ya había sido bautizado como el justiciero. Y es que él solamente se encargaba de acabar con la vida de todo aquel que cometiera crímenes, como por ejemplo violadores, ladrones y narcotraficantes. Pedro estaba saboreando las mieles del éxito, sin embargo, esto se le acabó de manera repentina, y es que alguien asesinó a Olimpia, nada más y nada menos que uno de los narcotraficantes más reconocidos de la zona, apodado El Directo. Aquí Pedro simplemente sucumbió a la oscuridad, y es que en la búsqueda de venganza para su esposa asesinó a 7 personas más. Aún con el dolor de la muerte de su amada, Pedro se entera que su propio padre había sido detenido, condenado y apresado por ser el asesino de su madre. Invadido por el dolor, Pedro decide visitar a su padre en la prisión, pero no sería una visita cualquiera, y es que con un machete que había escondido, logró asesinar a su padre, le abrió el pecho, le sacó el corazón
y lo mordió, y en un símbolo de desprecio lo escupió al suelo. Como consecuencia de este asesinato, Pedro fue detenido el 24 de mayo de 1973 y en este momento tenía solamente 19 años de edad. Fue sentenciado a una condena de 126 años de prisión bajo los cargos de asesinatos múltiples, narcotráfico y robo. Pedriño aún en la cárcel seguía asesinando criminales, y es que el mismo día que fue trasladado y dentro de la patrulla asesinó a su compañero, alegando que simplemente era una basura que estaba limpiando de este mundo. Durante la estadía en la cárcel todos le tenían mucho terror, y es que ya había asesinado a 40 personas y todos bajo el mismo patrón: o los decapitaba o los fusilaba. Y él siempre aseguró que mataba solamente a personas malvadas. Además, se le añadió una sentencia con la condena más grande de toda América Latina: 890 años de cárcel. En este punto ya se convirtió en una leyenda y él se tatuó en uno de sus brazos: "Mato por placer". Todo esto para presumir su trabajo y además infundir aún más miedo a cada paso que diera. Todas estas características hicieron que las personas compararan a Pedro con el personaje principal de la serie televisiva Dexter, que era un policía sociópata que mataba a criminales, porque según su propia percepción merecían la muerte. Además, Pedro también se hizo famoso porque prometió asesinar nada más y nada menos que a Francisco Asís de Pereira, mejor conocido como el maníaco del parque, que violó y estranguló a 11 mujeres desde el año 1997 a 1998 en Sao Paulo. Tras una vuelta a la prisión en el año 2011 por posesión de armas, Filho una vez más se salió con la suya, y es que salió de prisión en el año 2017. Sin embargo, ya no era el mismo de antes. Nadie sabe qué ocurrió en sí con él o por qué lo hizo, pero Pedro decidió dejar su vida criminal atrás y ser una persona nueva. Incluso decidió convertirse al cristianismo. Actualmente Pedro está dando charlas en su comunidad a los jóvenes para mantenerlos en el camino del bien. Sin embargo, Pedro fue más allá. No se conformó con esto, sino que también creó un canal en YouTube en el que cuenta cómo es su vida ahora y qué fue lo que aprendió respecto a todo ese pasado oscuro, asegurando que no hay nada mejor que una vida tranquila. Ahora, luego de saber toda su historia, déjame saber en los comentarios qué piensas de Pedro Rodríguez Matador. ¿Estamos frente a una persona que solamente disfrutaba de hacer el mal o se trata más bien de un justiciero? Por favor, no olvides suscribirte, dejarme un like y nos vemos en un próximo video.